Hola, muy buenas noches con todos y todas. Buenas noches, amigos emprendedores del Perú y de Bolivia. Mi nombre es Clever Araujo y seré el moderador de este webinar denominado Redes Sociales para Emprendedores. Bueno, esto llega gracias a las empresas a Maximizar y Digitals, empresas comprometidas con la reactivación económica y con el fortalecimiento de las capacidades de los emprendedores y pequeñas empresas. Bueno, ya como ya sabemos, el año 2020 ha sido uno de los años más duros, yo creo, para la mayoría de las personas, especialmente para los emprendedores. Nos ha dejado marcado muchas huellas muy profundas a muchas personas. Bueno, y más ahora, ¿no? En el tema económico, la crisis realmente está iniciando con fuerza, recién se va a empezar a sentir el efecto real, ¿no? Porque a inicios todavía teníamos algo de dinero, teníamos guardado muchas cosas, algunas de alguna manera sus ahorros, etcétera, están operando a menos de su capacidad operativa, ¿no? Menos del 50%, inclusive mucho menor. Bueno, y es muy difícil para la mayoría de las personas atravesar y se vienen muchas cosas peores. Esperemos que 21, los emprendedores y todas las personas en general, la mayoría de las personas, tenemos un gran reto frente a este contexto. La crisis sanitaria esperemos que pase pronto, pero la crisis económica se viene con fuerza. Entonces, para ello, yo pienso que una de las alternativas es prepararnos, estar atento a todo lo que se viene y por ello debemos, yo creo que estar preparándonos, capacitándonos, porque eso de alguna manera nos permite no predecir el futuro, pero de alguna manera anticiparnos en algunas cuestiones. Bueno, sin más preámbulos, eh, quiero dar la bienvenida a este webinar denominado Redes Sociales para Emprendedores, a un gran profesional. Quiero dar la bienvenida a Miguel Saavedra. Él es un apasionado del marketing, la tecnología y el emprendimiento. Él es consultor de marketing y estrategia digital. Él es fundador y director de Mantis Marketing en Bolivia. Él es speaker y capacitador en temas de marketing, estrategia digital y branding personal. Bueno, entre otros temas como social media y otros temas relacionados a este contexto, ¿no? Básicamente todos estamos entrando a la digitalización y bueno, muchos años más de exitosa carrera profesional. Realmente para mí es un gusto haberlo conocido, hemos conversado y es una excelente persona. Y bueno, le doy la bienvenida a... Estamos contigo, Miguel Saavedra. Adelante, Miguel. Muchísimas gracias, Clever, por toda la introducción que has hecho sobre la situación actual. Así también gracias por la presentación. Yo soy el agradecido y el complacido de estar en esta noche y poder compartir, ¿no? Algo del conocimiento y experiencia que nosotros tenemos para que de esa forma, en este caso, los emprendedores puedan sobrellevar la situación actual, ya sea de sus negocios o en todo caso, algunos quieren emprender o algunos quieren lanzar su marca personal, ¿no? Entonces, en sí el conocimiento que vamos a compartir en esta noche va a ser de uso general y esperemos que sea de mucho valor, ¿no? Muchas gracias nuevamente, Clever. Muchas gracias a las organizaciones que están haciendo posible este evento, a Digitals y a Maximizar. Sabemos muy bien que esas dos organizaciones están siempre realizando proyectos en pro, en este caso de los emprendedores, de los pequeños empresarios, de aquellas personas que quieren de alguna u otra manera sobrellevar esta situación actual en la que nos encontramos. Entonces, yo complacido desde acá, desde Bolivia, en poder compartir, como te dije, este conocimiento y experiencia que tenemos y esperemos que sea de mucha utilidad.
Entonces, muchas gracias, soy el agradecido y en esta noche vamos a dar lo mejor de nosotros. Gracias a ti, Miguel, realmente por aceptar nuestra invitación. Nosotros conocemos realmente el trabajo que vienes realizando y yo siempre llego a conocerte pues por el gran contenido que haces, ¿no? Y realmente yo creo que la mayoría de las personas también te conocen por eso. Desarrollas muy buen contenido y yo creo que tienes mucho por qué enseñarnos. Y bueno, yo te dejo el espacio y iniciamos con la presentación, Miguel. Excelente, Clever. Entonces, muchas gracias y Ya, vamos a compartir nuestra pantallita. ¿Me confirma si se ve la pantalla, por favor, Clever? está perfecto, Miguel. Excelente. Entonces, muy buenas noches nuevamente, mis queridos amigos. Gracias por sacarse tiempo en esta ocasión para poder aprender más sobre las redes sociales, sobre cómo estos medios pueden ser muy útiles para sus negocios, para sus emprendimientos, para sus marcas personales o para cualquier tipo de proyecto que ustedes quisieran comunicar, ¿no? Entonces, el día de hoy, en esta noche, vamos a hablar sobre las redes sociales para emprendedores. Entonces vamos a estar conversando primeramente sobre la situación actual de las redes sociales, así también vamos a conversar sobre la definición, los principales beneficios que nos presenta las redes sociales y por último vamos a compartirles algunas de las principales prácticas que en lo personal aplico con las organizaciones con las que trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, espero que todo lo que se les vaya a comunicar y transmitir en esta noche sea de valor para aquellas personas que quieran, en este caso, anotarse algo de lo que vayamos a decir, no duden en hacerlo. También las preguntas van a estar abiertas para aquellas personas que tengan cualquier tipo de duda. Que se esté compartiendo en este caso en el transcurso del webinar, ¿no? Entonces vamos a dar inicio al webinar compartiéndoles los siguientes datos, ¿no? Entonces, en esta ocasión nos encontramos nosotros en la situación de las redes sociales, en este caso en el Perú, y este dato, por ejemplo, nos brinda HotSuite, ¿no? Una de las plataformas más importantes de datos e información y estadísticas a nivel, no solo Latinoamérica, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, esta tablita la he recuperado de un informe que ellos sacan de forma anual. El año 2021 aún no lo han lanzado, entonces el año pasado, a inicios de enero del 2020, hicieron el lanzamiento de estas estadísticas donde nos muestra los siguientes datos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar, nos dice que aproximadamente 24 millones de personas, en este caso, utilizan redes sociales o están en cierta medida suscritas a algún tipo de red social en el Perú. Esos 24 millones representan el 73% de la población. Y como les decía, estos datos, esta información es de inicios del 2020, cuando la pandemia aún estaba por así decir, dando sus primeros pasos. Ustedes saben muy bien que con el confinamiento, con las acciones que han tomado los gobiernos, muchas de las personas que estábamos encerradas en nuestras casas, en algunos casos con nuestras familias, hemos empezado a suscribirnos, a utilizar diferentes tipos de redes sociales. Y estoy seguro que este 73% que nos mostraba HotSuite hasta enero del 2020 ha tenido un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de que las redes sociales en nuestras vidas ya tienen mucha mayor presencia. En el último año, en este caso como el informe es de enero del 2020, en este caso, en todo el año del 2019, nos dice que se ha crecido aproximadamente alrededor de un 4,8%, en este caso en lo que respecta al crecimiento de la presencia de las personas en las redes sociales. Si el 2019 ha tenido ese crecimiento, imaginémonos cuál ha sido el crecimiento que se ha tenido en la gestión 2020, ¿no? Entonces ha sido, en este caso, muchísimo más. Aún no se tienen los informes, pero estoy seguro de que han sido mucho más altos. Y por último, y no menos importante, este dato bien interesante que nos dice que de ese 73% de las personas
que utilizan redes sociales, el 97%, o sea, casi el 100% de las personas accede a las redes sociales a través del dispositivo móvil, un dispositivo celular, ¿no? Entonces, eso nos da pie a que nosotros pensemos en que todas las estrategias digitales que vayamos a realizar en redes sociales sean, en este caso, adaptadas a la experiencia del móvil, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de estos datos. Entonces, estos datos quería compartirles a ustedes para que más o menos puedan tener una idea de cuál es la magnitud y la importancia que representan las redes sociales en la actualidad. Entonces, como les decía, el 73% estaba hasta enero del 2020. Imagínense hasta ahora, en todo este proceso de la pandemia, yo pienso que ya está alcanzando o ya estaría alcanzando, en este caso, al casi la totalidad de la población del Perú, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que las redes sociales están teniendo crecimiento exponencial y por ende, las marcas, los emprendedores, las organizaciones tienen que adaptarse a esa realidad. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas están. Y si están la mayor parte de las personas en las redes sociales, las empresas y las organizaciones tienen que ser conscientes de ello. Y estar donde los usuarios están. Muy bien, sigamos avanzando. Ahora vamos a hacer un pequeño preámbulo sobre el cambio que está teniendo la comunicación en la actualidad. Y este cambio ya se ha ido dando desde hace mucho tiempo, solo que algunas de las personas, en este caso, no han sido conscientes del mismo, inclusive empresas. Entonces, la comunicación está cambiando de forma, en este caso, de forma radical. Antes, como sabemos muy bien, la comunicación se lo daba por medio de, en este caso, plataformas de comunicación tradicionales. Y nosotros sabemos muy bien y conocemos muy bien cuáles son las plataformas de comunicación tradicionales. Entre ellas están la televisión, la radio, los periódicos, las revistas, ¿no? Entonces, la mayor parte de las personas se comunicaban con las marcas a través de estos canales de comunicación, llámese canales de comunicación tradicionales, ¿no? Entonces, de esa forma era la única manera, valga la redundancia, de que las marcas puedan comunicar sobre las ofertas, sobre los bienes, sobre los servicios que los mismos tenían, y las personas las recepcionaban utilizando sus canales de comunicación. En la actualidad, la mayor parte de las personas ya se encuentran en las redes sociales. Por ende, las marcas y las organizaciones tienen que entender que es clave que tengan o que sienten presencia en las plataformas sociales. Entonces, la comunicación ha cambiado. Antes, sobre todo, se comunicaba mediante comunicación tradicional, plataformas tradicionales, y hoy en día, sobre todo, la comunicación entre marca y usuario está en las redes sociales. Pasemos al siguiente elemento a analizar. Antes la comunicación era unidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como marca, como empresa, como emprendimiento, como negocio, te comunicaba sobre una oferta, un servicio, un producto, sobre algún tipo de contenido de forma unidireccional. O sea, por ejemplo, por la televisión, yo hacía un spot comercial sobre el lanzamiento de un nuevo producto y tú como usuario, como consumidor, solamente podías recepcionar esa comunicación, ese mensaje y no tenías la posibilidad, en este caso, de poder darme a mí como empresa un feedback para decirme si ese producto está bueno, si ese producto es malísimo, si, no sé, podríamos hacer algún tipo de cambio en las características del producto, si el contenido no te gustó. Entonces, no había esa comunicación de ida y vuelta. Entonces, la comunicación era unidireccional. Yo como marca te comunico sobre mis ofertas, bienes o servicios y tú los recepcionas y allí terminaba la comunicación. En la actualidad, esto ha cambiado significativamente. Ahora, las marcas y las organizaciones, gracias a las plataformas digitales y sobre todo a las redes sociales, se comunican de forma bidireccional. ¿Esto qué quiere decir? Que yo como marca, por ejemplo, puedo lanzar una nueva línea de producto en mi fanpage, en mi página de Facebook.
¿Y qué es lo que pasa? Que automáticamente las personas empiezan a comentar sobre el mismo. Y eso es prácticamente la comunicación bidireccional y se da en tiempo real, ¿no? Entonces, si mi producto es malo, las personas van a escribir y me lo van a criticar. Si mi producto es bueno, las personas me van a felicitar como marca. Entonces, tenemos un feedback continuo. Y ese feedback, nosotros como emprendedores tenemos que verlo más que como una amenaza o como algo negativo, tenemos que verlo como algo positivo. ¿Por qué? Porque nos da pie a que nosotros desarrollemos bien esos servicios, desarrollemos mensajes, desarrollemos contenidos en función a lo que las personas quieren. Entonces, si las personas nos dicen que algo está mal y la mayoría coincide con ese comentario, con ese mensaje, con lo que nos quieren comunicar, entonces nosotros como empresa no tenemos que hacer oídos sordos, tenemos la posibilidad de mejorar haciendo los cambios que las personas nos piden. De esa forma, nosotros nos vamos a asegurar que cuando lancemos el producto oficial al mercado, pueda ser aceptado de mejor forma. ¿Por qué? Porque prácticamente las personas han sido las que han ido construyendo ese producto. Entonces se dan cuenta que hoy en día, gracias a las redes sociales, se da posibilidad a la bidireccionalidad y esa bidireccionalidad, más que algo negativo, es algo positivo, muy positivo. Entonces tenemos que ser conscientes de ello. La comunicación ha cambiado de lo tradicional, sobre todo a lo digital, aunque aún está muy presente la comunicación tradicional, y ha cambiado de una comunicación unidireccional a una comunicación bidireccional. Eso quiero que ustedes lo tengan súper claro para que podamos más adelante poder entender todo lo que resta del webinar. Muy bien, ahora voy a hacer una pequeña presentación a grandes rasgos. Clever ya me hizo la presentación, entonces no vamos a perder mucho el tiempo con ello. Entonces, como les decía Clever, soy Miguel Saavedra, un apasionado del marketing, la tecnología y el emprendimiento. Actualmente me dedico a la consultoría en temas de marketing y estrategia digital. Soy el gestor de la marca personal Miguel Saavedra, donde estoy compartiendo constantemente contenido relacionado a marketing, estrategia digital, emprendimiento, personal branding y todos los temas relacionados. Así también soy el fundador y CEO de la agencia Mantis Marketing Bolivia, ¿no? Entonces, con la que estamos trabajando igual, sobre todo en el asesoramiento en estrategias digitales a pequeños emprendedores, ¿no? Entonces es un nicho que requiere de mucho apoyo y nosotros estamos pues justamente trabajando con ese nicho de mercado. Muy bien, ahora vamos a lo que vinimos. Y vamos primeramente a comprender qué son las redes sociales. Yo quiero que ustedes primero tengan bien clarito qué son las redes sociales para que luego vayamos hablando todos los temas posteriores y puedan entenderse de mejor manera. Muy bien, acá como la definición nos dice que es un conjunto de personas que comparten características y aspiraciones entre sí y prácticamente se aglutinan ya sea en comunidades offline y en comunidades online. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, muchas veces nosotros asociamos el tema de redes sociales con las plataformas sociales que existen, como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, entre otras. Pero ustedes pueden analizar en esta definición que las redes sociales más bien son personas. Y las redes sociales existían inclusive desde los tiempos de las cavernas, cuando se formaban las tribus. Entonces, cuando había una tribu, había un conjunto de personas, tenían un interés común, tenían un lenguaje común y se comunicaban y esa tribu ya era en cierta medida una red social. Entonces, con el paso del tiempo, no se hablaba antes mucho del término redes sociales, pero con el paso del tiempo y con la aparición de las plataformas sociales, el término se ha hecho mucho más conocido, mucho más viral. Por ello, les puse acá. Tanto se pueden, en este caso, juntar personas, se pueden aglutinar personas, tanto en el plano offline como en el plano online. Y dentro del plano online, allí es donde se encuentran las plataformas sociales, las que ustedes conocen como Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, inclusive Telegram, ¿no? Entonces son en este caso, redes en las cuales están personas, pero que se aglutinan en plataformas digitales.
Cuando hablamos de redes sociales también podemos hablar en este caso, de unión de personas o de aglutinación de personas en el plano offline. Nuestra familia ya es una red social. Nuestro grupo de amigos es una red social. Nuestra aula en la universidad, en el colegio, ya es una red social. Entonces tenemos que comprender que el elemento clave, básico y elemental de las redes sociales en la actualidad son las personas. Por ende, cuando desarrollemos estrategias en redes sociales como emprendedores, tenemos que entender que lo más importante no son tanto las plataformas, sino son las personas que están o que son parte de esas plataformas que conforman redes sociales. Entonces, eso para que ustedes lo tengan claro y podamos de esa forma llevar este elemento de las redes sociales de forma mucho más clara. Muy bien. Ahora les hago esta pregunta a todos ustedes, mis queridos amigos emprendedores. ¿Por qué los emprendedores deberían o deben tener presencia en las redes sociales? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? Entonces, habrá diferentes tipos de respuestas a esta pregunta, pero en sí, lo que nosotros buscamos es pues prácticamente visibilidad, ventas y demás. ¿Por qué? Porque también nos dicen a nosotros como emprendedores y nosotros que nos dedicamos específicamente al tema de estrategia digital, nos dicen o escuchamos algunas veces que si no estás presente tú como empresa, como negocio, como emprendimiento en las redes sociales, prácticamente no existes. Entonces, tenemos que comprender la importancia que representan las redes sociales en la actualidad. Entonces, a continuación les voy a dar algunas de las principales razones por las cuales nosotros como emprendedores deberíamos tener presencia en las redes sociales. ¿Ya? Entonces vamos a pasar con la primera razón y esta está asociada principalmente con el tema de la visibilidad de nuestro negocio y la visibilidad a bajo costo. Entonces sabemos muy bien que hoy en día nos encontramos en un campo, en una situación muy competitiva. Hay muchas personas que se dedican tal vez a lo mismo, al mismo negocio que nosotros tenemos. Hay muchas organizaciones, hay muchos emprendimientos. eh, y por ello, nosotros en cierta medida tenemos que desarrollar estrategias que nos generen visibilidad. Y esa visibilidad prácticamente lo podemos conseguir a través de las redes sociales. Sabemos muy bien que antes, para los negocios pequeños, sobre todo para los negocios que estaban iniciando sus operaciones, era un poquito más complejo generar visibilidad, sobre todo a bajo costo. ¿Por qué? Porque, como les dije de forma inicial, los principales canales por los cuales se comunicaban las marcas por las cuales se hacían visibles eran por los canales tradicionales de comunicación. Pero esos canales tradicionales de comunicación no eran muy accesibles para los emprendedores. Entonces, ustedes saben bien que hacer, en este caso, pauta publicitaria en la televisión es carísimo, en la radio también, en los periódicos de igual forma, en las revistas no se diga, ¿no? Entonces, para los emprendimientos que estaban dando sus primeros pasos, generar visibilidad a bajo costo era prácticamente una tarea casi imposible, era una tarea titánica, que solamente grandes marcas con presupuestos altos en publicidad podían hacerlo. Hoy en día, en la actualidad, y gracias a las redes sociales, tú puedes generar visibilidad para tu negocio, para tu emprendimiento, a un bajo costo, ¿no? ¿Por qué? Porque las redes sociales son un medio con una gran cantidad de audiencia. ¿Dónde? Donde están personas, donde están marcas, donde están organizaciones, donde están agrupaciones que buscan informarse, que buscan aprender, que buscan en algunos casos ofertas. ¿Y qué mejor forma de hacerse visible como negocio en estas plataformas sociales, aprovechando ese gran potencial de audiencia que nosotros tenemos y disponemos para nuestros negocios, ¿no? Entonces es importante que nosotros comprendamos que con las redes sociales nuestro negocio puede hacerse visible y visible a bajo costo. Si nosotros somos creativos, si nosotros
trabajamos de forma estratégica y de forma planificada las redes sociales de nuestro negocio, podemos inclusive ser mucho más visibles que algunas marcas grandes que ya están posicionadas en el mercado. Ustedes saben muy bien que no es un impedimento el tema de los recursos, porque ha habido casos y hay casos de varias empresas pequeñas, de varios negocios pequeños que han hecho una excelente estrategia en redes sociales y que los ha hecho prácticamente virales. A diferencia de marcas grandes que en muchas ocasiones utilizan estrategias un poco aburridas, llamémoslo así, estrategias sin creatividad, y que pues prácticamente el crecimiento ha sido mucho más moderado a diferencia de otras marcas pequeñas que han tenido crecimientos, en este caso, exponenciales, ¿no? Entonces, si tú quieres generar visibilidad a bajo costo, las redes sociales son una excelente opción para tu negocio. Muy bien, ahora vayamos a revisar la otra razón por la cual tu negocio debería estar en este caso inmersa o debería estar presente en las redes sociales. Y esta es la generación de leads. ¿Y qué son los leads? Ustedes se preguntarán, tal vez para aquellas personas que no conocen el término. Pues prácticamente son los clientes potenciales. Sabemos muy bien y somos muy conscientes de que en la actualidad tenemos que buscar diferentes tipos de estrategias, acciones, mediante las cuales nosotros vayamos a captar clientes potenciales, ¿no? Entonces, en ese sentido, las redes sociales se constituyen en un excelente medio de captación de clientes potenciales. Y me animaría a decir que la mayor parte de las estrategias, no todas, la mayor parte de las estrategias, sobre todo en nuestro medio, utilizan las redes sociales como medios de captación de clientes potenciales. ¿Cuándo se considera a un cliente, en este caso, cliente potencial, a un lead? O sea, ¿cuándo nosotros como emprendedores podemos considerar o podemos decir, esta persona es un cliente potencial? Cuando esa persona ha hecho cierto tipo de acción con alguna estrategia, algún contenido que tú hayas compartido en redes sociales, cuando te haya brindado, en este caso, información básica de esa persona a cambio de algún tipo de incentivo que tú hayas realizado, algún lead magnet que tú hayas lanzado, en este caso en las redes sociales. Entonces, cuando te da su nombre, cuando te da su número de celular, cuando te da su correo electrónico, ya prácticamente se convierte esa persona, ese usuario, en un cliente potencial, ¿no? Al cual nosotros posteriormente podemos impactarles con campañas de remarketing, ¿no? Entonces, las redes sociales se constituyen en un excelente medio de captación de clientes potenciales. Como les dije, la mayor parte de las marcas, de las empresas y organizaciones utilizan las redes sociales para captar clientes potenciales. En este caso, ya sea mediante, como les dije, lead magnets, que habitualmente se realizan, un ebook, un webinar, una capacitación gratuita, ¿no? Entonces, hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos captar información de los usuarios para que ellos se conviertan en clientes potenciales, en leads. Y posteriormente nosotros podamos impactar con estrategias de remarketing. Ahora, muy bien, muchas personas me dirán, pero captar datos de las personas es complicado. Tengo que tener tal vez un sitio web, tengo que tener una landing page. Entonces, muchas personas buscan, en este caso, llamémoslo así, formas de tratar de evadir el tema de la captación de clientes a través de redes sociales, ¿no? Ven que todo es difícil, ven que no es posible, pero déjenme decirles, mis queridos amigos, que no es así. En la actualidad, por ejemplo, nosotros con mi agencia trabajamos sobre todo con pequeños emprendedores. Y ustedes saben cuál es la situación de los pequeños emprendedores. Muchas veces ni siquiera poseen un sitio web y tampoco tienen los recursos para poder invertir en un sitio web. Entonces, de esa forma, nosotros como agencia trabajamos el tema de captación de clientes de una forma diferente, con base al contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos. Les puedo contar un ejemplo cortito. Hace muy poco nos contactó, en este caso, un pequeño instituto que estaba iniciando con sus primeras labores, llamémoslo así, de iniciación como institución. Entonces ellos lo que querían es lanzar unos cursos
prácticos para que las personas puedan tomarlos, acceder y demás. Entonces, me contaron que realizaron diferentes formas, diferentes estrategias y acciones para captar clientes potenciales, en este caso, clientes que podrían estar interesados en sus cursos. Pero me dijeron que no tuvieron, en este caso, éxito. Entonces, en ese sentido, con la agencia vimos cuál era la situación del instituto. Como les dije, es un pequeño emprendimiento que aún no posee sitio web, por ende, el tema de captación de clientes potenciales es un poquito más complejo. Por ello, en función a también su capacidad de pago, en función a sus necesidades, hicimos una campaña, en este caso de captación de clientes potenciales, mediante un curso gratuito. Entonces, tenía la posibilidad la institución de darnos un profesor, los ambientes, el tema del curso gratuito y demás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Prácticamente captamos los datos e información de los clientes potenciales a través de un formulario de Google Docs, ¿no? Entonces, ustedes saben muy bien que Google tiene diferentes herramientas gratuitas, entonces nosotros armamos una estrategia, un pequeño embudo con la herramienta de Google Docs, ¿no? Entonces, en lugar de tener una landing page o un sitio web al cual redireccionar para solicitar sus datos, nosotros a las personas, una vez que veían en este caso el anuncio, y posterior a ello querían inscribirse, les brindábamos un link, estaba el link en la descripción para que ellos puedan inscribirse, y ese link se redireccionaba hacia en este caso, formulario de Google. Allí hemos solicitado el nombre, el número de celular, el correo electrónico e inclusive la edad. Entonces, todos esos datos, ha habido una gran cantidad de personas que nos brindaron esos datos y nosotros de esa forma pudimos obtener muy buena información y una excelente cantidad de clientes potenciales que son leads, ¿no? Y no, en este caso, recurrimos al tema de landing page o sitios web, porque como les dijimos, el tema la situación del negocio no tenía la capacidad, no ameritaba que nosotros hiciéramos la campaña de esa forma. Lo ideal hubiese sido hacerlo de esa forma, pero viendo la capacidad y viendo las potencialidades del negocio, vimos que era conveniente hacerlo de esa forma. Entonces allí ya tuvimos el tema del correo electrónico y el tema del número de celular. Posterior a ello, la empresa tampoco tenía la posibilidad, en este caso, de realizar campañas de email marketing a través de sus correos electrónicos. Y también sabemos muy bien, por ejemplo, en nuestro medio, en el medio en el cual yo me encuentro, que el tema del correo electrónico no es muy utilizado. Entonces, en ese sentido dijimos, ya, entonces vamos a hacer campañas de remarketing a través de WhatsApp. Teníamos los números de las personas y empezamos a mandar contenidos, empezamos a mandar nuestras ofertas a las personas, no siendo muy invasivos, sino no siendo muy cargosos. Y de esa forma, de todos esos clientes potenciales, de esa base de datos de clientes potenciales que teníamos, varias de las personas han convertido y han comprado el curso, ¿no? Entonces, generar leads a través de las redes sociales, como ustedes pueden ver, no es cosa de otro mundo, no es algo súper complicado, no se requiere de mucho, en este caso, mucha inversión en tema económico, sino se requiere en este caso de mucha creatividad, mucha paciencia, mucha entrega y trabajar de forma estratégica en las redes sociales. Las redes sociales son un excelente canal de captación de clientes potenciales y si tú tienes una gran base de datos, pues vas a tener más posibilidades de poder, en este caso, generar ventas para tu negocio, para tu emprendimiento. Muy bien, ahora vamos con el tercer elemento por el cual tú como emprendedor, mi querido amigo, deberías estar presente en las redes sociales. Y este es el tráfico al sitio web. Y principalmente este elemento va orientado a aquellas personas, marcas, organizaciones, emprendimientos que ya poseen un sitio web. Entonces, sobre todo para ellos. Y también para que ustedes, mis amigos emprendedores que están con planes de implementar un sitio web, conozcan sobre este beneficio, ¿no? Entonces, tráfico al sitio web. Sabemos muy bien que la clave de los sitios web no es el tema de que esté bien construido, sino el tema de que esté bien bonito, con buenas imágenes, con buenas pestañas, toda la situación. De nada te sirve que tú tengas todos esos elementos que te mencioné si es que las personas no visitan tu sitio web.
si es que las personas no convierten en tu sitio web, si es que las personas no leen tus contenidos. Entonces tenemos que ser conscientes de que si nosotros vamos a tener un sitio web, tiene que ser con el objetivo de que haya tráfico hacia el mismo. Y para ello, las redes sociales son un excelente medio para redireccionar tráfico hacia nuestro sitio web. Porque en el caso contrario, si nosotros no tuviéramos como emprendimientos presencia en redes sociales, sería un poco más complejo. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que hay estrategia SEO, que hay estrategia C, que hay estrategia de contenidos para poder generar tráfico hacia nuestro sitio web. Pero en nuestro medio, sobre todo, las personas no están muy acostumbradas a buscar las cosas en Google. Por ahora no. Sobre todo están presentes en redes sociales. Entonces, que nosotros generemos una excelente estrategia de generación de tráfico hacia el sitio web nos va a dar muy buenos resultados. Les pongo un ejemplo, o inclusive hay varios ejemplos. Ustedes siempre que están, no sé, navegando en las redes sociales, ejemplo Facebook. Entonces estás navegando y te aparece una infografía muy linda. 5 pasos para mejorar tus ingresos en los siguientes meses. Entonces te da paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Pero te los dice de forma genérica. Y en la descripción de ese mismo post está un pequeño detalle que te dice, sigue los siguientes consejos para incrementar las ventas de tu negocio en la siguiente semana. Si quieres leer el artículo completo, haz clic aquí. Y ese enlace te redirecciona automáticamente hacia el sitio web. Y de esa forma se genera tráfico a la web. Entonces, similar a ese ejemplo, hay muchísimos, no solamente en Facebook, también en Instagram, también en TikTok, también en LinkedIn, en diferentes plataformas y medios sociales. Las marcas, las organizaciones y los emprendimientos comparten constantemente contenido de valor en el cual habitualmente los redireccionan y los reorientan hacia el sitio web. Entonces, si ustedes solamente se dedicaran a generar tráfico al sitio web a través de estrategias SEO, SEM y contenidos, sería un poquito más complicado. No les digo que no es el adecuado, sino que te da muy buenos resultados, pero aceleraría el tema de tráfico hacia el sitio web, mejoraría la cantidad de tráfico hacia el sitio web si tú te apoyas en este caso de las redes sociales, ¿no? Entonces, para que se pueda generar tráfico. Sabemos muy bien además que nosotros, en tanto y en cuanto generemos más tráfico hacia nuestro sitio web, va a haber muchas personas que conozcan nuestro negocio, nuestro emprendimiento, nuestra marca. Van a ir navegando por nuestro sitio web, van a buscar más información, se pueden suscribir. Y cuando se suscriben habitualmente nosotros como emprendedores les solicitamos información, datos. Y posterior a ello, esas personas se convierten en leads, a los cuales les podemos impactar con futuros contenidos, futuras ofertas y más. Y esos leads, posterior a ellos, se pueden convertir en ventas. Entonces, tenemos que ser conscientes de que el tráfico hacia el sitio web es clave para que nuestro negocio genere clientes potenciales y en un futuro ventas para nuestra organización. Entonces, es clave e importante que nosotros entendamos que las redes sociales nos van a ser de mucha utilidad y son muy, en este caso, muy importantes para las estrategias de tráfico hacia nuestro sitio web. Muy bien, vamos con el cuarto elemento por el cual nosotros como emprendedores deberíamos de tener presencia en las redes sociales. Y esta está asociada prácticamente con el tema del posicionamiento como un referente en el área. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, buscamos un bien o servicio, cuando nosotros, por ejemplo, buscamos un curso, habitualmente nos dejamos llevar o tomamos una decisión con base en el posicionamiento que tenga una marca o una persona. Entonces nosotros vemos que tiene un excelente posicionamiento y automáticamente se nos viene a la mente el tema de confianza y calidad. Por ende, gracias a las redes sociales, nosotros como marca, como emprendimiento, podemos posicionarnos como un referente y líder de opinión en el área, en el rubro en el cual nos estemos dedicando. Este elemento del posicionamiento está muy asociado con el tema del contenido de valor.
En tanto y en cuanto nosotros, como emprendedores, compartamos muy buen contenido de valor, vamos a tener la posibilidad de posicionarnos como un referente y líder de opinión. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que ser estratégicos al momento de posicionar nuestra marca. Si nosotros somos, por así decir, muy buenos en lo que hacemos, pues compartamos lo bueno que somos. Ayudemos a las personas con tips, consejos, información, tutoriales. Brindemos contenido de valor de forma desinteresada. Y de esa forma nosotros vamos a posicionarnos, ya sea si tenemos un emprendimiento o si tenemos una marca personal, como un referente y líder de opinión en el área en el cual nos estamos dedicando. Entonces es clave que nosotros entendamos eso. Así también es un excelente medio para que nosotros podamos mostrar nuestro conocimiento y nuestra experiencia. De nada nos sirve que nosotros seamos muy buenos en algo si es que nadie más lo sabe. Entonces, si nosotros somos muy buenos en algo, mostremos que somos buenos en esa área, en esa actividad, en ese rubro, ¿no? Entonces, si nosotros mostramos, compartimos contenido de valor en las redes sociales, pues prácticamente nos vamos a posicionar como un referente. Como les dije, si por ejemplo yo soy un profesor de marketing y comparto constantemente contenido en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, hoy en día hay en TikTok muchas personas que utilizan este canal y es muy bueno para las organizaciones. Entonces, si yo comparto contenido en esas redes sociales, me empiezo a posicionar como un referente en el área. Y eso va a hacer que en un futuro las personas que quieran aprender más a profundidad o que quieran un asesoramiento en los temas en el área en el cual yo me dedico, me busquen a mí, sea su primera opción. ¿Por qué? Porque ya voy a estar posicionado en su mente con el área en la cual, digamos, estoy compartiendo contenido de valor. Entonces, es importante y es clave que nosotros empecemos a utilizar las redes sociales para posicionarnos como un negocio referente, como una marca personal referente. Entonces, eso como cuarto elemento por el cual nosotros deberíamos gestionar las redes sociales para nuestro emprendimiento. Muy bien, pasemos al quinto punto. Y esto tiene mucho que ver con el mejoramiento, en este caso, de la atención al cliente. Como les dije de forma inicial, en las redes sociales la comunicación hoy en día es bidireccional. ¿Esto qué quiere decir? Que yo como marca comunico sobre alguna oferta, comunico sobre algún contenido y automáticamente las personas tienen la posibilidad de darme un feedback con respecto de lo que yo estoy comunicando. Y esto me da pie a que yo, en este caso, tenga que ser lo más, en este caso, exquisito, lo más específico, lo más bueno en el tema de la atención y el servicio al cliente. ¿Por qué? Porque es un canal de comunicación directa con el cliente. Entonces, en ese sentido, que nosotros como emprendedores tengamos una estrategia de atención al cliente en redes sociales es clave. ¿Para qué? Para que de esa forma podamos conocer los gustos de las personas, podamos conocer sus necesidades, podamos conocer sus deseos y podamos saber qué es lo que le tenemos que entregar, qué contenido, qué mensaje, para que de esa forma todo lo que vayamos a hacer como emprendimiento sea recepcionado de la mejor forma posible. Ahora, el tema de la mejora en la atención al cliente tiene doble filo. Entonces, puede ser positivo si tú trabajas muy bien el tema de atención al cliente en las redes sociales, como también puede ser negativo. Les doy un ejemplo. En mi caso, estuve trabajando hace un poquito, unos meses atrás con un cliente, ¿no? Entonces ese cliente prácticamente se dedicaba a la venta de maquinarias y equipo de protección personal. Entonces, esa marca, nosotros hicimos el armado de toda su estrategia digital, la parte de la planificación de la estrategia de contenidos y todos los elementos esenciales y básicos, ¿no? Entonces, esa marca, ese emprendimiento no tenía, en este caso, un sitio web y tampoco tenía la posibilidad de que implementemos, en este caso,
algún tipo de atención al cliente en redes sociales, sino más bien la redirección, por así decirlo, iba principalmente a WhatsApp, ¿no? Entonces nos decía que tenían a una persona encargada en el tema de servicio al cliente, atención al cliente del negocio, del emprendimiento, y pues nosotros generamos unos links y cada vez que nosotros hacíamos campañas publicitarias o compartíamos contenido, compartíamos el link y ese link iba redireccionado al personal de atención al cliente, ¿no? Entonces, de este negocio. ¿Y qué es lo que pasó? Pues prácticamente todas las personas que se les redireccionaba desde las redes sociales hasta el número de WhatsApp, donde tenían que ser atendidos de forma personal, empezaron a mostrar su disconformidad. ¿Por qué? Porque en este caso la persona de atención al cliente no les respondía a los mensajes, tardaba mucho tiempo, les reenviaba los mensajes, entonces no brindaba una excelente atención al cliente. Y eso, como les dije, puede ser un arma de doble filo. Si tú brindas un excelente servicio al cliente en redes sociales, las personas van a hablar bien de ti, van a tener más confianza, van a ser más leales con tu marca. Pero si tú, como empresa, como negocio, como emprendimiento, no les brindas la información oportuna, no les respondes en el tiempo adecuado, estas personas van a mostrar su descontento y eso puede generar una crisis en tus redes sociales, ¿no? Entonces, como les decía del ejemplo, no se hacía de esa forma. ¿Y qué es lo que pasó? Todas las personas que no han sido respondidas o han sido tratadas de mala forma, han tardado mucho tiempo en dar su respuesta, se han empezado a expresar por las redes sociales, ¿no? En los comentarios, en todas las publicaciones que se hacían, ya mostraban su disconformidad y decían que en vano estaba ese enlace de atención al cliente. Entonces, nosotros hablamos con el dueño del negocio y él nos dijo que tenían a una persona contratada, entonces creo que hablaron con esa persona y cambiaron de personal. Y luego ya empezó una atención de mejor forma. Entonces es clave que cuando nosotros tengamos presencia en redes sociales, tengamos en cierta medida un pequeño plan que nos oriente en la manera en la cual nosotros tenemos que tratar al cliente. Entonces, en muchos casos, algunas empresas, marcas, organizaciones utilizan los chatbots, pero los chatbots tienen en cierta medida respuestas limitadas, ¿no? Entonces tú puedes programar y puedes en este caso diseñar el chatbot con base a preguntas frecuentes, como el precio, las características, entre otros. Pero hay personas que tienen necesidades mucho más específicas, consultas mucho más específicas. Y para ese tipo de personas existe o debemos tener en este caso un plan para poder atenderlos de la mejor manera posible. Y si nosotros los atendemos de la mejor manera posible, vamos a generar lealtad con las personas, vamos a generar confianza, van a hablar constantemente con nosotros, nos van a dar recomendaciones, feedback. Entonces, es imprescindible que nosotros entendamos que la atención y el servicio al cliente, gracias a las redes sociales, se puede mejorar. Sí, y solo si nosotros utilizamos las estrategias y la planificación correcta para atender y brindar una atención al cliente, en este caso de forma óptima. Entonces, eso es clave para que nosotros entendamos y conozcamos al respecto. Muy bien. Pasemos ahora a otro de los elementos importantes dentro de las redes sociales. Entonces, como les decía, de forma inicial les voy a compartir algunas de las principales buenas prácticas que con la agencia, que de forma personal en las consultorías nosotros llevamos a cabo, practicamos y que quiero compartirles para que ustedes de esta forma también puedan aprovechar al máximo el potencial que tienen las redes sociales. Y bueno, sin más preámbulo, vamos con la primera buena práctica. Y esta va asociada con uno de los elementos más importantes de cualquier estrategia de marketing, no solamente de redes sociales. Y esta va asociada con el tema del buyer persona. Es importante, imprescindible y casi obligatorio que todas las acciones que nosotros vayamos a realizar en las redes sociales, sea la red social que hayas elegido, en este caso, estén orientadas a su buyer persona.
Entonces es importantísimo que nosotros entendamos y comprendamos que tenemos que poner en el centro al buyer persona, que tenemos que realizar todas nuestras acciones en función a nuestro cliente ideal. ¿Y esto por qué? ¿No? ¿Y por qué? Porque de forma inicial les dije que la clave de las redes sociales la clave de las redes sociales no son las plataformas, sino más bien son las personas. Entonces tenemos que entender cuál es su comportamiento, qué es lo que quieren, qué es lo que no les gusta, qué redes sociales utilizan. Entonces, entender y centrar nuestra estrategia de redes sociales al cliente nos va a dar los primeros pasos y los indicios para que nosotros podamos tener éxito en las redes sociales. Les hablaba del buyer persona y ustedes se preguntarán, ¿qué es el buyer persona? Es básicamente, en este caso, la representación semificticia del cliente ideal al cual tú, en este caso, te estás dirigiendo con tus acciones. Entonces, es una descripción detallada del tipo de persona ideal al cual, en este caso, tu bien, o servicio, tu producto le interesa. Entonces, es importante que nosotros conozcamos a detalle. Para conocer a nuestro buyer persona, ¿qué es lo que habitualmente o lo que tenemos que conocer principalmente de esa persona? Tenemos que conocer quién es primeramente. Allí pueden estar temas demográficos como la edad, el sexo, la profesión, entre otros. Tenemos que conocer en dónde está, cuáles son las principales plataformas en las cuales se encuentra, si utiliza redes sociales o si utiliza solamente Google. Tenemos que saber muy bien cuáles son sus redes sociales preferidas, entre otros. Tenemos que saber en qué momentos, cuál es su comportamiento de consumo de las redes sociales. Tenemos que saber cuáles son sus principales motivaciones. Tenemos que entender cuáles son sus principales miedos para que de esa forma, con base ya sea en las motivaciones y en los miedos, nosotros podamos entregarle contenidos orientados a satisfacer esas necesidades, a tratar de, en este caso, contrarrestar los miedos que tiene, para que de esa forma la persona sienta que nosotros somos importantes para que la persona sienta que esa persona es importante para nuestra marca, ¿no? Entonces, conocer a nuestro cliente ideal es clave para cualquier estrategia de marketing y sobre todo para las redes sociales. Ahora, ustedes me dirán, pero Miguel, ¿para qué me va a servir conocer el tema del buyer persona? Ya les expliqué algunas de las razones, pero existen también en este caso diferentes razones por las cuales nosotros tenemos que conocer muy bien al buyer persona y de esa forma empezar a generar contenido. ¿Para qué? Primero, para, en este caso, tener claro cuál va a ser el tono de comunicación que vamos a utilizar con nuestra marca. ¿Por qué? Porque si nuestra marca, por así decir, perdón, si nuestro buyer persona es una persona joven, no sé, ejemplo, pongámoslo de entre 15 hasta 25 años máximo, entonces el tono de comunicación que vamos a utilizar para esa persona va a ser muy diferente con respecto del tono de comunicación que podemos utilizar para una persona mayor de edad. Para esta persona vamos a utilizar tal vez un mensaje mucho más amigable, mucho más juvenil, con algunos emojis, entre otros. Pero para la persona mayor ya podemos utilizar un tipo de comunicación mucho más formal, ¿no? Entonces, tenemos que conocer bien cuál es nuestro buyer persona y con base en el mismo, nosotros definir cuál va a ser el tono de comunicación que vamos a utilizar. Otra razón por la cual nosotros tenemos que, en este caso, identificar muy bien a nuestro buyer persona es para decidir y definir cuál va a ser el tipo, cuál va a ser el canal, en este caso, canal social, la red social que vamos a elegir para nuestro emprendimiento. Como les dije, si nosotros vamos a tener o nos estamos dirigiendo como emprendimiento a un cliente relativamente joven, entonces tal vez las principales plataformas que vayamos a utilizar podrían ser Instagram y TikTok, ejemplo. Y para aquellas personas que ya están relativamente más maduras, un poquito más mayores, podemos utilizar LinkedIn y Twitter. Entonces ustedes se dan cuenta que para diferentes tipos de personas,
los medios y los canales de comunicación son diferentes, ¿no? Entonces, es importante que nosotros conozcamos a nuestro buyer persona y sepamos cuáles son sus redes sociales preferidas. Así también nosotros, gracias al conocimiento del buyer persona, vamos a poder saber cuál es el tipo de contenido que le gusta. Si le gusta contenidos del tipo informativo, del tipo educativo, entretenimiento. Vamos a saber también identificar cuál es el formato que habitualmente le gusta a esa persona, ya sea en video, en texto, en artículos, ¿no? Entonces, tenemos que conocer muy bien al buyer persona para que de esa forma nosotros entreguemos el formato adecuado de contenido y el tipo de contenido adecuado para esas personas. Y por último, y no menos importante, también el buyer persona nos sirve para que nosotros podamos armar y diseñar nuestras campañas de publicidad en Ads. Entonces, ustedes saben muy bien que para hacer campañas en redes sociales, principalmente en Facebook, se hace la segmentación. Y la segmentación es uno de los elementos más importantes dentro de las campañas de publicidad que vayamos a hacer. En tanto y en cuanto nosotros como emprendedores conozcamos muy bien a nuestro buyer persona, va a ser mucho más fácil el tema de la segmentación en las campañas publicitarias que vayamos a realizar, ¿no? Entonces, es importante conocer y entender esos elementos para que nosotros podamos estar al tanto de qué es lo que quiere nuestro buyer persona y entregarle en este caso, los contenidos, los productos, los servicios que van a satisfacer sus principales necesidades, ¿no? Entonces, esa como primera buena práctica. Entender y conocer muy bien a nuestro buyer persona y ponerlo en el centro de toda nuestra estrategia en redes sociales. Muy bien, pasemos a la segunda buena práctica. Y esta va relacionada con el tema de planificación. Sabemos muy bien que si nosotros no planificamos, no vamos a poder obtener resultados óptimos. El tema de planificación para cualquier tipo de acción, no solamente para redes sociales, sino para el tema del negocio global, del tema de la planificación en marketing, es clave para cualquier tipo de negocio y emprendimiento. Entonces, tenemos que ser conscientes nosotros como emprendedores de que la planificación nos va a mostrar el hilo conductor que nosotros debemos seguir para poder alcanzar todos los objetivos que nos vayamos planteando. Por ello, si nosotros queremos tener éxito en el tema de las redes sociales, tenemos que trabajar con un plan de social media. Entonces, prácticamente un plan de social media es un documento en el cual se van a especificar y se van a detallar todos los elementos esenciales que tenemos que considerar al gestionar las redes sociales de nuestro emprendimiento. Dentro del plan de social media, por ejemplo, se encuentra el tema del análisis situacional, de los objetivos que estamos siguiendo con las redes sociales, de nuestro buyer, la descripción de nuestro buyer persona, las estrategias que vamos a utilizar, los canales en los cuales vamos a comunicar, los indicadores principales que vamos a medir. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, están todos los elementos necesarios que se requiere para gestionar las redes sociales de forma óptima de nuestro emprendimiento, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos que si queremos hacer bien las cosas, tenemos que trabajar con un plan de social media. Muy bien. Ahora, si ustedes, en este caso, y yo sé la situación de muchos de ustedes, mis queridos amigos que son tal vez emprendedores, sabemos muy bien que nosotros no tenemos muchas veces la posibilidad de realizar un plan de social media. ¿Por qué? Porque prácticamente los planes de social media lo realizan los especialistas en temas de estrategia digital, estrategia en redes sociales y demás. Y relativamente tiene un costo elevado. Entonces, cuando nosotros estamos empezando, no tenemos la posibilidad de trabajar con un plan de social media. Por ello, si no podemos trabajar con un plan de social media, al menos trabajemos con un calendario editorial. ¿Qué es un calendario editorial? Un documento, de igual forma, en el cual nosotros vamos a ir planificando el tema de los contenidos que vamos a ir compartiendo en las principales plataformas sociales en las cuales hayamos decidido estar. Entonces, primero
en este caso, identificado muy bien a nuestro buyer persona, hemos definido cuáles son las redes sociales preferidas de nuestro buyer persona y con base a esas redes sociales nosotros vamos a armar un calendario editorial. ¿Qué contiene un calendario editorial? Básicamente contiene la fecha, el día, contiene en este caso los objetivos del contenido, contiene el copy, en qué plataforma social se va a distribuir el contenido, en este caso en qué red social y algunas de las principales especificaciones, ¿no? Entonces, que nosotros tengamos un calendario editorial de forma planificada por lo menos por 3 meses, ya es un gran avance. Entonces, a grandes rasgos, nosotros podemos ir definiendo temáticas. Por ejemplo, los meses que se vienen. El mes de febrero vamos a compartir sobre tema X. El mes de marzo vamos a compartir contenido sobre la temática Y. Y en marzo y en abril vamos a compartir sobre la temática X, ¿no? Entonces, vamos a ir nosotros, X, Y, Z, perdón, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir definiendo de forma genérica cada mes en qué tipo de contenidos nos vamos a enfocar. Pero, una vez que nosotros tengamos planificado, digamos, por lo menos a 3 meses nuestro calendario editorial, también tenemos que ser detallistas y cuidadosos y planificar o hacer un desglose de ese mes planificado, o sea, del mes de forma mucho más detallada. Entonces, en el mes nosotros vamos a definir cada semana cuál va a ser la temática, cuántos contenidos vamos a compartir, entre otros. De esa forma nosotros vamos a, en este caso, tener clara cuál va a ser la idea, cuál va a ser el objetivo, qué es lo que queremos alcanzar. Y no vamos a caer en el tema de la improvisación, porque sabemos muy bien que cuando improvisamos, en este caso en redes sociales, las cosas no van a tener los resultados que nosotros queremos. Y si hacemos las cosas de forma planificada, los resultados van a ser los más óptimos para nuestro negocio y para nuestro emprendimiento, ¿no? Entonces, eso para que nosotros tengamos muy claro. Vamos con la tercera buena práctica. Y esta es una de las piedras angulares de toda estrategia en redes sociales, el contenido, ¿no? Entonces, tenemos que ver que el contenido en las redes sociales es clave para cualquier estrategia. Y les hago la siguiente pregunta, mis queridos amigos, emprendedores, a todos los que están viendo esta transmisión. ¿Por qué las personas, o por qué ustedes mismos utilizan las redes sociales? ¿Por qué están, en este caso, presentes en las redes sociales? ¿Qué es lo que buscan? Entonces algunos me dirán, busco mis series favoritas, busco videos graciosos, busco tal vez información. Entonces, si se dan cuenta, el tema de contenido entretenido, el tema de información, el tema de los cursos, contenido de valor, el tema de contenido graciosos en formato de meme. ¿Qué es lo que estamos citando todos esos elementos? Todos esos elementos son contenidos. Por ende, la clave de las redes sociales y para que en este caso, tu negocio, tu emprendimiento tenga éxito al gestionar tus redes sociales, tiene que estar basado en el tema de la generación de contenido de valor, ¿no? Entonces, es clave, importante, imprescindible que nosotros entendamos que las personas usan las redes sociales para consumir contenido. Y si quieren contenido, nosotros tenemos que darles contenido. He visto en muchas ocasiones que inclusive marcas grandes, no voy a citar las marcas, pero ustedes se van a dar cuenta que marcas grandes no comparten contenido de valor y lo único que hacen es compartir constantemente contenido promocional. Y eso no genera ningún tipo de engagement, no ayuda a las personas y por ende, pues no generan los resultados que ellos esperan, a pesar que ellos invierten mucho en publicidad digital, ¿no? Tienen los recursos para invertir, pero no generan contenido de valor. En cambio, si tú eres una marca pequeña, estás dando tus primeros pasos en redes sociales, es clave e imprescindible que generes contenido de valor. ¿Esto con el fin de qué? De que tú hagas sentir a las personas
que están ellas en deuda contigo, con tu organización, con tu emprendimiento. Porque si tú les das y les brindas constantemente contenido de valor sin esperar nada a cambio, sin esperar ningún tipo de beneficio a cambio, esas personas se van a sentir en deuda contigo. Y en el momento en el que tú ofrezcas tal vez algún bien o servicio relacionado con todo el contenido de valor que has aportado a las personas, va a existir mayor probabilidad de que estas personas te puedan comprar. Entonces a eso yo le llamo el arte de vender sin vender a través de los contenidos. Les pongo un ejemplo. Acá, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, acá en Bolivia, existe un doctor, un psicólogo. Es muy interesante el caso y muchas veces lo pongo de ejemplo, que aplica el tema del contenido de valor de forma excelente, ¿no? Entonces él se llama Rodrigo Ayo, es un psicólogo que genera cápsulas de video, en este caso de 1 minuto. Entonces te dice, en 1 minuto te voy a explicar cómo puedes identificar a una persona tóxica. En 1 minuto te voy a enseñar tal. Entonces, constantemente va compartiendo contenido de ese tipo. Y en ningún momento te dice, yo vendo esto, yo hago el otro. Nada. Solamente te comparte contenido de valor. Sus videos se hacen virales y como se hacen virales, pues las personas empiezan a conocer más sobre él, su comunidad crece, hay más personas que les gusta su contenido y en ningún momento este psicólogo te dice, yo te ofrezco servicios de consultoría en psicología y demás. Entonces, eh, este caso es bien interesante porque este doctor de forma continua ha ido compartiendo contenido de ese tipo. Su estrategia en redes sociales era prácticamente el contenido en formato de video. En algunos casos hacía pauta, o sea, publicidad a sus videos para que tenga mayor alcance. Y ha llegado a un punto en el que las personas ya no han empezado a dar solamente gracias en los comentarios por los videos y los consejos y los tips que él daba, sino que han empezado a preguntarle por todo el valor que ellos daban, ¿no? Entonces, han empezado a preguntarle, y doctor, ¿dónde puedo consultar? ¿Dónde es su consultorio? ¿Cómo me puede asesorar en estos problemas? Y ya empiezan a preguntar sobre los servicios que puede ofrecer él. Y él en ningún momento habló sobre sus servicios, solo generó contenido de valor para las personas, ¿no? Entonces, por eso les digo, yo lo llamo a eso el arte de vender sin vender a través de los contenidos. En tanto y en cuanto tú compartas contenido de valor para las personas, ellas se van a sentir en deuda contigo y tú vas a tener excelentes ganancias. Muy bien. En la distribución del contenido, por ejemplo, nos dicen los expertos que el 80% de tu contenido tiene que ser contenido, en este caso, de valor y solamente un 20% contenido de marca. Pero sabemos muy bien cuál es nuestro contexto, nuestra situación. Y por ello, tenemos que ser conscientes de que muchas empresas y organizaciones no pueden compartir o no pueden distribuir todo, por así decir, toda la extensión de sus contenidos a solamente contenido de valor. En nuestro medio sobre todo. ¿Por qué? Porque quieren vender, quieren promocionarse como negocio. Por ello, con base en la experiencia, nosotros hemos hecho una pequeña distribución del 60-30-10. 60% del contenido que tú vayas a compartir en tus redes sociales tiene que ser contenido de valor, sin fines comerciales. Contenidos como tips, informativos, educativos, inclusive interactivos, en este caso graciosos, ¿no? Entonces, ese tipo de contenido tiene que ser la mayor parte del contenido que vayas a compartir en las redes sociales. Un 30% contenido de marca. Si ustedes se pueden dar cuenta, de un 20 hemos subido a un 10. Entonces allí puedes compartir sobre la información de tu negocio, la ubicación, los precios, las marcas que promocionas, entre otros. Y un 10% contenido ocasional. Contenido que surge con base en la tendencia, contenido de fechas cívicas. Entonces siempre hay contenidos que se pueden ir compartiendo de forma ocasional, ¿no? Entonces es clave que nosotros entendamos que el contenido es la piedra angular de cualquier estrategia en las redes sociales. Muy bien, pasemos a la cuarta buena práctica. Aprovecha la publicidad digital. ¿Por qué? Vamos a ser súper cortos, sencillos y vamos a ir directo al grano. Porque hoy en día la publicidad digital es más accesible que la tradicional. La publicidad digital, pues prácticamente tú puedes hacer campañas publicitarias, valga la redundancia, desde $1 por día.
Son acá, en este caso, son como 7 bolivianos, ¿no? Entonces es $1 por día. A diferencia, en este caso, de la publicidad que se paga en los medios tradicionales, como la televisión, la radio y los periódicos. Entonces es mucho más accesible. Por ello, una excelente práctica para las personas, los negocios y los emprendimientos es que utilicemos la publicidad, porque es más accesible para nuestros bolsillos. Y segundo, porque el alcance orgánico hoy en día es muy bajo. Si nosotros, y si ustedes han podido ver en sus páginas y tal vez se frustran y dicen, ¿por qué mi contenido no tiene ni siquiera un like, no tiene ni un comentario, ni una compartida? Es que porque prácticamente Facebook con el paso del tiempo ha ido reduciendo el tema del alcance orgánico a niveles muy bajos. ¿Esto con el objetivo de qué? De que las empresas empiecen a invertir en el tema de publicidad. Varias de las plataformas digitales, sobre todo las más populares, lo están haciendo. Están bajando el alcance orgánico de las publicaciones y eso nos obliga a nosotros como emprendedores a utilizar la publicidad digital. Y les pongo como una buena práctica porque justamente nosotros tenemos que ser conscientes de que podemos ser visibles siendo creativos de forma relativamente económica, en este caso en las redes sociales, ¿no? Entonces, si nosotros invertimos cierta cantidad de dinero en un contenido o en este caso en una promoción creativa, vamos a poder obtener muy buenos resultados. Vamos a llegar a una cantidad de personas muy buenas y de esa forma vamos a hacer crecer nuestras comunidades, ¿no? Entonces, aprovechemos la publicidad digital. Es una excelente herramienta para hacer conocer nuestro negocio y de esa forma no solamente hacemos conocer nuestro negocio, generamos clientes potenciales y posibles ventas en un futuro, ¿no? Entonces, eso es clave. Y un pequeño tip, un pequeño consejito para que ustedes puedan tomar en cuenta cuando hacemos publicidad, por ejemplo, en Facebook, nunca apretemos el botón azul, ¿no? Entonces, muchas personas, y Facebook lo pone allí de forma explícita el botón azul, para que te haga la vida más fácil a ti como emprendedor. Y como muchas veces nosotros no conocemos el tema de la publicidad digital, cometemos el error de apretar el botón, hacer una segmentación relativamente amplia y lanzamos nuestras campañas, ¿no? Entonces, allí prácticamente estamos invirtiendo nuestros recursos de forma no inteligente. Lo ideal, cuando querramos hacer, en este caso, campañas publicitarias, es que lo hagamos, por ejemplo, en Facebook desde el administrador de anuncios, ¿no? Entonces, esa es la plataforma de gestión de publicidad en Facebook y en Instagram principalmente, y es importante que nosotros entendamos que esa es la forma correcta de hacer publicidad, porque tiene diferentes alternativas, tiene diferentes funcionalidades que van a hacer que la publicidad de la campaña publicitaria que vayamos a realizar sea mucho más efectiva y llegue realmente al público al cual nosotros estamos apuntando y lo haga de la forma más económica posible. Muy bien, vamos con la quinta buena práctica. Medir todas las acciones que vayamos a realizar, ¿no? Entonces es clave. Con esto vamos a terminar. Todas las acciones que vayamos a realizar en redes sociales tienen que ser medibles. ¿Por qué? Porque si no es medible, no es mejorable. Entonces tenemos que de forma inicial plantear objetivos claros. Por eso muchas veces a las personas les digo, cuando plantees tus objetivos, hazlo con la metodología SMART. Tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, tienen que ser, en este caso, relevantes y acotados en el tiempo, ¿no? Entonces, tienen que tener diversas características nuestros objetivos. Y dentro de esos objetivos está que tienen que ser medibles. Entonces, tenemos que nosotros plantear objetivos medibles y a la vez poner los indicadores que nosotros queremos alcanzar de cada una de las acciones que vayamos a realizar, ya sea campañas promocionales o estrategia de contenidos. Entonces, en ese sentido, si nosotros lanzamos una campaña y se han alcanzado, en este caso, los objetivos que nos hemos planteado, pues vamos a mantener la misma estrategia y vamos a ir mejorando. En el caso de que tal vez nuestros objetivos han sobrepasado
en este caso los resultados, perdón, han sobrepasado los objetivos que nos hemos planteado, eso quiere decir que tal vez no nos hemos planteado objetivos muy ambiciosos y por ende tenemos que hacer los ajustes correspondientes. Y si los objetivos que nos hemos planteado no han tenido los resultados esperados, entonces tenemos que analizar dónde ha estado el problema, cuáles han sido las acciones que tal vez no han sido las más óptimas y realizar las correcciones correspondientes, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de que si no medimos las acciones que vayamos a realizar, no vamos a poder mejorar, ¿no? Entonces eso es clave para que nosotros podamos comprender. Y bueno, mis queridos amigos, esa ha sido la quinta y última buena práctica. Me despido con esta frase que dice que las empresas que entienden las redes sociales les dicen a las personas: te veo, te escucho y me importas. La clave, nuevamente, como les dije, en las redes sociales son las personas. Trabajemos entendiendo cuáles son sus necesidades, sus deseos y sus demandas. Y si lo hacemos de esa forma, vamos a poder obtener los resultados que nosotros esperamos. Muchas gracias por su atención. Para todas aquellas personas que quieran seguirme en mis redes sociales, les dejo en pantalla las direcciones con las cuales me pueden encontrar, así también para aquellas personas que quieran contactarse con mi persona y pedir tal vez información de forma mucho más específica y detallada, puedan hacerlo en mi número de celular. Les dejo también allí con el código de mi país y de esa forma podamos ponernos en contacto y yo con gusto podría colaborarles en lo que quieran, ¿no? Entonces eso sería todo, mis queridos amigos. Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer y honor haber estado en esta noche y pues conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Excelente, Miguel. Gracias realmente a tu persona. Una excelente presentación y muy buena frase realmente con la que culminaste. Básicamente nos hace referencia de que no solamente las empresas, las marcas, ¿no? Están más humanizadas, te escuchan, sienten. Las marcas ahora ya tienen vida y entonces tenemos que tener estas recomendaciones de Miguel, pues son yo creo que muy valiosas para todas las empresas, desde las pequeñas empresas. Bueno, nuevamente vuelvo a repetirte, ¿qué tal calidad de presentación, Miguel? Es muy buen contenido realmente que nos brindas y me gustaría resaltar lo que mencionas, ¿no? Que detrás de las redes sociales están las personas o las redes sociales son las personas. Entonces, entender a las redes sociales es entender el comportamiento de las personas. Muchas veces hacemos caso omiso a eso, ¿no? Debemos entender al comportamiento del consumidor, quiénes están detrás de las redes sociales. Entonces, como tú lo dices, identificar a nuestro buyer persona y creo que al identificar al buyer persona, estamos haciendo casi el 80% que realmente vale en el marketing. Porque más allá de hacer una publicación pagada y de contenido viral, o mejor dicho, contenido en el cual, como le dicen, se meten por todos lados. En este caso, es identificar a la persona adecuada de nuestros contenidos, ¿no? Entonces, estimados emprendedores, debemos de tener muy bien quién es nuestro cliente y no todo es publicar por publicar, como le venía diciendo Miguel. Es importante tener un contenido de calidad y debemos tener cuidado en ese tema, ¿no? Porque muchas veces las personas entran a las redes sociales y empiezan a publicar contenidos o como locos sus productos, ¿no? Publican sus productos y realmente se pasan más tiempo diseñando o trabajando en el diseño y las cuales no traen un retorno sobre lo que han hecho, ¿no? Porque el hecho de diseñar o hacer ese trabajo también tiene un costo, el tiempo, o en caso lo hagan por terceros, y entonces desperdiciarlo así, publicar por publicar, no es muy bueno. ¿Es correcto, Miguel? Correcto. La idea igual en redes sociales, igual es también analizar a tu público, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos la posibilidad de tener, en este caso, las estadísticas de las plataformas digitales. Sabemos qué tipo de personas son,
en qué horarios habitualmente se conectan. Entonces, por ejemplo, y también tiene cada red social su característica. En Facebook no es muy recomendable, o sea, para cierto tipo de, en este caso, empresas, negocios, publicar de forma continua, porque tiendes a ser muy cargoso. Y eso hace que en lugar de que Mm, te sigan las personas, dejen de seguirte. Pero, por ejemplo, en temas de, no sé, en temas de información, canales tradicionales sí o sí tienen que estar informando constantemente. Ellos sí, pero hay otro tipo de marcas, negocios, emprendimientos que no deberían de realizar publicaciones por publicar. O en todo caso, hay una práctica bien interesante que yo veo habitualmente en las empresas, negocios que no tienen mucha experiencia, y es que, por ejemplo, creo que generan un contenido, 5 o 6 contenidos, y lo tendrían que distribuir entre toda la semana, pero esos 5 contenidos los publican todo un lunes. Entonces, y prácticamente toda la semana ya no tienen contenido que compartir, ¿no? Entonces, allí hay diferentes tipos de errores que habitualmente se ven en los negocios, que cargan con mucho contenido en un solo día y luego todos los días restantes de la semana ya no tienen que compartir. Entonces, hay estadísticas e información, hay claves que nosotros tenemos que conocer para que el contenido que vayamos a distribuir sea de mucho valor y sea, en este caso, de forma, en este caso, planificada, no sea de forma improvisada, para que de esa forma también llegue a las personas, les pueda impactar y les pueda ser de mucha utilidad. perfecto, Miguel. Yo creo que lo tenemos claro, pero lo que queremos es que las personas que están iniciando, los emprendedores, también entiendan y aprendan, ¿no? Y que sigan viendo este tipo de contenidos, porque no es todo tan simple. En realidad, también las redes sociales tienen una complejidad, o sea, es lo que nosotros vemos, es la punta del iceberg, ¿no? Es el puntito azul o el botón azul, el call to action que nos pone Facebook, el que la mayoría utiliza y pum, publica en Facebook y después de eso oh, ya somos expertos en redes sociales. No es así, en realidad todo tiene una metodología, todo tiene un proceso, porque eso nos facilita Facebook, pero no todo es así, ¿no? En realidad debemos de alguna manera publicar de manera mucho más profesional, por eso está el administrador de anuncios o el administrador comercial. Para poder desarrollarlo de manera más profesional y bueno, hay muchas más opciones en el cual podemos diversificar nuestro contenido. Muy bien, hablaste, Miguel, de la unidireccionalidad. Bueno, eso, yo creo que eso ya lo hemos pasado, ahora estamos en un tema más bidireccional. Bueno, quería preguntarte que en las redes sociales también debemos aprovechar las redes, si podemos aprovechar las redes sociales para justamente encontrar esos insights en la cual nos permita crear contenidos de mayor calidad. ¿Es correcto eso, Miguel? Claro que sí. A ver, con el tema de primero con el tema de la unidireccionalidad, les decía, les aclaraba que la unidireccionalidad ya pasó, o sea, es cosa del pasado. Hoy en día nosotros tenemos que ser conscientes de que gracias a las redes sociales ya se genera una comunicación bidireccional. Inclusive se habla de una comunicación multidireccional, ¿no? Ya no solo de bidireccional. Entonces, por diferentes canales, medios, las personas y las marcas ya se empiezan a comunicar. Entonces, eso es clave entender para que nosotros podamos saber que la comunicación es en tiempo real, que nosotros tenemos que ser lo más rápidos posibles al momento de conversar con las personas y que tenemos que tomar en cuenta toda la retroalimentación y feedback que nos vayan a dar las personas. Entonces, el tema de las redes sociales, muchas veces yo digo, es tema de experimentación. Tú lanzas algo y si existe cierta aceptación sobre, no sé, un producto, un servicio, un contenido, quiere decir que es bueno. Entonces, que las personas tal vez en un futuro te puedan comprar. Pero si tú lanzas algo a las redes sociales y empiezas a ver que existe rechazo, entonces tienes la posibilidad y la facilidad de empezar a hacer correcciones a eso, ¿no? Entonces, el tema de la comunicación bidireccional te da muchas puertas para que tú puedas, en este caso, trabajar en conjunto con los clientes. Y eso hace que tu producto, cuando tú lo lances, tenga mucha más aceptación. Entonces, eso es claro. Ahora, el tema
el segundo tema que tú me estabas comentando, ahí se me perdió. ¿Cuál era el segundo tema? Estábamos hablando de la bidireccionalidad, o también metiste un poquito de la omnicanalidad. ¿De eso te Ya. refieres? No, no, no. Yo Tu creo que no, segundo. del INSAN, o Ah, sea, los captar sí. esa señal, la retroalimentación y para captar esas señales, ¿no? Claro. El El tema de los público. insights, estimado Clever, por ejemplo, en Facebook, hay bien interesante. O sea, inclusive con solamente Facebook puedes hacer un pequeño estudio de mercado, low cost. Entonces, tú te vas a la herramienta de públicos personalizados, o sea, y la herramienta de Business Manager, en la cual tú puedes, en este caso, ver qué cantidad de personas o el potencial en este caso, la potencial cantidad de personas que están interesadas sobre una palabra en específico o sobre un interés en específico, ¿no? Entonces, tú vas investigando, o sea, puedes utilizar esa herramienta, es muy interesante para el tema de publicidad en Facebook Ads. Vas viendo, vas probando con palabras clave, vas probando ciudades, regiones, y te va saliendo el alcance más o menos potencial que podría tener esa palabra clave para que de esa forma tú puedas ver si es que existe o no mercado para el bien o servicio que estás dando, ¿no? Entonces es una forma. La otra forma, en este caso, hay diversas herramientas, ¿no? No solamente con el tema de las redes sociales, hay herramientas como Google Trends, hay herramientas como Ubersuggest, que son herramientas en las cuales tú pones ciertas palabras clave y te van saliendo palabras similares, ¿no? Entonces, de esa forma tú vas haciendo una pequeña mini investigación, una investigación casi de mercado de forma gratuita, casi gratuita. Entonces hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos obtener insights, pequeños datos, pequeñas, en este caso, informaciones para que nosotros podamos comprender a nuestro cliente ideal. Entonces hay diversas herramientas que podemos utilizar, Facebook, Google, Ubersuggest, en Instagram, por ejemplo, una forma interesante de identificar insights, o sea, palabras clave que interesan a las personas, son los hashtags también. Entonces tú pones un hashtag con una palabra clave y automáticamente vas viendo qué cantidad de personas han hecho hashtag con esa palabra, ¿no? Entonces hay diferentes formas en las cuales tú puedes ir haciendo investigación, sacando pequeños datos, insights, para que de esa forma puedas entender las necesidades de las personas en las redes sociales, en las plataformas digitales. Entiendo, entiendo. Entonces, es trabajar obviamente con los datos que nos viene brindando las distintas plataformas, también con los datos directamente que nos brindan las personas, ¿no? Ahí viene la bidireccionalidad, ¿no? Escuchar a Claro. las personas, yo creo que es la mejor investigación que podamos hacer de forma cualitativa, pero yo creo que funciona. Entonces, llegar a esas personas o captar nuestros leads, ¿no? Que es un cliente potencial. Antes era cliente potencial, ahora con la tecnología ha evolucionado a un leads, pero que le han puesto el toque que tiene que registrarse, ¿no es cierto? Tiene que hacer alguna acción dentro de lo digital. Muy bien. Y es muy interesante ese tema también porque la mayoría de los negocios se basan captando leads, la mayoría en general, o casi el 90% de los negocios digitales se basa en eso. Hace poco entrevistaba a una persona y me comentaba que los negocios en realidad siempre hablan, ¿no? Las startups Uber, por ejemplo, que es la empresa más grande de transporte, podemos llamarlo así, que no tienen ningún carro, ¿no? Etcétera. Nos hablan de Airbnb también, y entonces, pero la persona que yo lo entrevistaba nos hablaba que los negocios, esos tipos de negocios están basados en los leads y en un CRM, no todos son base de datos. Sí. Solamente los negocios están haciendo base de datos. Y entonces lo que nosotros, amigos, todas las personas empecemos a armar nuestra propia base de datos, ¿no? Armar una base de datos y segmentar tu base de datos desde lo más básico, utilizando Excel, y si es posible, una hoja de cuaderno para, de alguna manera, llevar contenido cada vez más personalizado a esas personas. Entonces, qué importante es captar los leads y complementar a eso, armar una base de datos, siempre tener una base de datos.
Bueno, eso es muy interesante. Y quería preguntarte, Miguel, sobre el retorno sobre la inversión. Eh, ¿Me escuchas, Miguel? ¿Pasó algo? Creo que se ha salido, Miguel. Entonces, mientras que se vuelve a conectar, seguimos hablando un poquito sobre el contenido que, Miguel nos mencionaba y que siempre es bueno, después de realizar una campaña, medir las acciones que venimos realizando. Y para eso está el retorno sobre la inversión. Ahí está. Miguel, nuevamente te tenemos presente y te estaba preguntando, Miguel, qué importante es el retorno sobre la inversión, el ROI, que la mayoría lo conocemos de esa manera, y qué importante es medir, o sea, ¿por qué tenemos que medir? El tema de la medición es clave en cualquier tipo de proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, gracias a las plataformas digitales, pues prácticamente nosotros podemos medir lo que sea. Antes, por ejemplo, las campañas en televisión, en medios tradicionales, no podían en cierta medida medir el retorno de la inversión, ¿no? Porque no tenían datos exactos de cuántas personas que hayan visto la televisión o cuántas personas que hayan escuchado la radio han comprado o han adquirido los bienes o servicios que ellos ofrecían, las marcas. Hoy en día, gracias a las plataformas digitales, las redes sociales, nosotros podemos medir cualquier tipo de acción con base, en este caso, en las campañas que ya hemos realizado, ¿no? Entonces, como les dije en las presentaciones, si tú tenías, por ejemplo, el objetivo de captar, no sé, 150 leads en el mes, en el caso de que sea un producto bien difícil de vender. Entonces, si tú has captado esa cantidad de leads, tienes la posibilidad de medir inclusive qué cantidad de esos leads han convertido. Y de esa forma tú vas haciendo el cálculo del retorno de la inversión, ¿no? Entonces, ¿cuánto has invertido en la campaña publicitaria, en armar toda la parte de la estrategia? Y en este caso, ¿cuántos clientes, cuántas personas en este caso han adquirido tus bienes o servicios, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de hacer la medición, sobre todo para aquellas personas, marcas, organizaciones que poseen un sitio web, es mucho más fácil, ¿no? Entonces, tú ya puedes hacer el seguimiento de todas esas conversiones, a diferencia, digamos, de un negocio tradicional. Pero de igual forma, el retorno de la inversión la puedes medir de forma manual, llamémoslo así. De algunos negocios pequeños lo hacen. Entonces, es clave que nosotros nos planteemos objetivos claros, objetivos que sean en cierta medida medibles, y pues el retorno de la inversión también es clave, ¿no? Porque si nosotros invertimos y no estamos obteniendo los resultados que queremos, de nada nos sirve que estemos haciendo campañas digitales. Entonces tendríamos que hacer correcciones, tendríamos que hacer algunos ajustes para que de esa forma veamos, en este caso, que el retorno, perdón, que la inversión que estamos haciendo tenga en cierta medida el retorno que nosotros queremos. Perfecto, Miguel. Eh, bueno, quería terminar con esta consulta. Estar en redes sociales, podríamos decirlo que ya estamos iniciando una transformación digital o digitalización de nuestra empresa. No, en sí es una parte, ¿no? Entonces, muchas personas piensan, inclusive yo hablo con personas que usan Facebook y ya piensan que ya son estrategas digitales completos, ¿no? Entonces, el tema de la digitalización como tal, más que pensar en tema de plataformas, en tema de herramientas, es en el tema de la cultura como tal de la organización. Entonces, tenemos que ser conscientes de que el tema de la digitalización no se basa solamente en plataformas, sino se basa en la forma de pensar de las organizaciones, ¿no? Entonces, el tema de las redes sociales, el tema de la estrategia digital es una parte. Hay diferentes formas de, en este caso, digitalizarse. Hoy en día, gracias a las herramientas digitales, tú con tu equipo de trabajo, por ejemplo, ya puedes utilizar herramientas de trabajo. No sé si tú conoces, estimado Clever, Slack. Esa, por ejemplo, es una plataforma, es una herramienta de comunicación interna de la empresa que prácticamente tú tienes que, en este caso, capacitar a todo tu personal para que puedan coordinar y
realizar cualquier tipo de trabajo, ¿no? Entonces, hay diferentes elementos, diferentes aristas de todo el tema de la digitalización, no solamente el tema de las redes sociales, ¿no? Entonces, es clave entender eso, que el tema de la digitalización se basa en la cultura como tal de una organización. Perfecto. Entonces, básicamente la transformación digital que nos vienen hablando es, pues, es un concepto mucho más complejo en el cual tiene que ver mucho la transformación primero interna, en lo que te refieres al tema cultural, también a las distintas herramientas que se pueda utilizar, pero no solo internas, también quizás externa, ¿no? Verlo por un tema de clientes, mercado también, es ver, por ejemplo, la digitalización. Amplía tu mercado, ¿no? Ya no es ver el mercado interno que nosotros normalmente teníamos, sino que estar digitalizado nos permite de alguna manera esa transformación abarcar mercados mucho más amplios, mucho más diversos y personalizados también. Entonces, es muy, muy complejo entenderlo eso, pero es bien importante, yo creo que es importante decirlo también, si bien es cierto, realizar una transformación digital de la noche a la mañana es un poquito, o sea, es muy, muy complejo. O sea, las grandes empresas tardan bastantes, si bien es cierto, las pequeñas empresas son más veloces, pero yo creo que las redes sociales es un buen punto para intentar entender por lo menos al cliente, intentar un poquito de entender al mercado y empezar por ello, ¿no? Empezar, yo creo que es una herramienta básica y es gratuita hasta cierta parte, pero nos permite llegar con facilidad a nuestros clientes, al mercado que queremos, etcétera, y empezar a dominar quizás esta herramienta es yo puedo decir que es la base también de alguna manera para pequeñas empresas para empezar a pensar de forma diferente, empezar a utilizar otras herramientas, como tú lo mencionabas, Snacks, herramientas de comunicación interna, herramientas de trabajo colaborativo y utilizar otras tecnologías, pero ya debemos iniciar, porque como tú lo mencionabas, estar en Internet, estar en las redes sociales, si no estás, prácticamente no existes. Entonces, yo creo que el mensaje es claro a todos los amigos que nos vienen acompañando el día de hoy y bueno, tenemos que dar un salto ya, tenemos que acelerarnos porque nosotros somos veloces, las pequeñas empresas son veloces y tenemos que ya empezar a realizar acciones en las cuales posteriormente va a ser indispensable para todos. Entonces, eso yo creo que es el mensaje final. Bueno, Miguel, quiero agradecerte realmente por la invitación. ¿Qué tal contenido nos brindaste? Yo creo que poquito más claro, yo creo que debemos seguir. Yo sé que muchos emprendedores ya lo han escuchado, ya les han dicho, tienen que estar en Internet, ya les han dicho, pero el problema es que muchos aún así saben, no lo están haciendo. Entonces, y no es hacer por hacer, es sino entender esas claves de cómo hacerlo y hacerlo bien, como tú lo mencionaste, y mencionaste muchos aspectos muy importantes. Quiero agradecerte, Miguel, por todo esto y si es posible estar en otra oportunidad, me gustaría realmente porque este es un trabajo que recién estamos iniciando. El trabajo recién empieza, es arduo para todos los emprendedores y enseñarles poco a poco a utilizar estas herramientas. Gracias, Miguel. Espero tenerte nuevamente con nosotros y bueno, te dejo unas últimas palabras, por favor. No, más bien gracias a ti, estimado Clever. Espero que haya sido de utilidad para todos los emprendedores que han escuchado en esta noche. Yo complacido, como les dije, de poder compartir todo lo que sé, toda la experiencia que he ido adquiriendo con el paso del tiempo. Y no, pues siempre estoy presto para poder colaborar, sobre todo en estos tiempos de crisis, donde los negocios, los emprendimientos requieren de cierto tipo de herramientas, estrategias, medios, canales para poder mostrarse como emprendimientos y de alguna u otra manera tratar de sobrellevar la situación actual en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, muchas gracias a ti, Clever, por la invitación. Sabes que puedes contar conmigo para lo que se pueda. Gracias a Digitals y a
a maximizar y pues esperemos encontrarnos en una próxima oportunidad, estimado Clever. Muchas gracias y gracias a todas las personas que han sido parte de este webinar. Gracias, Miguel. Muchas gracias por estar presente hoy día y por habernos dado tal contenido realmente. Y a todos mis amigos emprendedores que nos están acompañando, decirle que por los medios de Miguel pueden encontrar contenido realmente de calidad. Viene desarrollando, bueno, tiene contenidos relacionados al tema de marketing, marketing digital, social media, y yo creo que él va a estar presto a resolver cualquier consulta. No sé si nos puedes compartir, Miguel, por último, la pantalla de de tus redes sociales y todos los contactos, por favor. ¿Es A ver, posible? ¿O ya saliste? no, acá está. Entonces, ¿sí se ve? Sí, sí, está bien. Entonces, ahí Ahí, está. ahí tenemos. Sí, en Facebook me pueden encontrar como @Miguel Saavedra MKT. En Instagram como Miguel Saavedra MKT igual forma. En LinkedIn como Miguel Saavedra Vilca. En Twitter Miguel Saavedra M. Y así también para aquellas personas que quieran contactarse conmigo de forma personal, les dejo mi número de celular con el código del país en el cual me encuentro. Y pues yo presto y muy predispuesto a poder colaborarles en todas las consultas, dudas que vayan a tener. Entonces, Perfecto, eso, Miguel. mi estimado. Yo creo que ahí tenemos ya el contacto y cualquier consulta o duda, con confianza y con Miguel, ahí está el contacto, también por WhatsApp, ahí tienen el número y bueno, gracias, eso es todo. Y a todos mis amigos, el lunes también tenemos un webinar, una excelente persona, hablemos de emprendimiento, es una nueva serie que vamos a hacer videos y hablar de emprendimiento porque ¿por qué hablamos mucho de emprendimiento? Por el tema de que ahora más que nunca necesitamos apoyo. Muchas personas que han cerrado su negocio, muchas personas que han quedado desempleadas, necesitan otras alternativas. El emprendimiento es una de esas alternativas, pero debemos entenderlo claro que el emprendimiento no es fácil, es difícil. Hay muchos peros en contra, no todo es tan color de rosa como nos vienen diciendo. Entonces el lunes, amigos, vamos a hablar de emprendimiento y les invito para que nos puedan ver bueno, en estos canales, a maximizar en Digitals. Gracias, amigos. Gracias, Miguel. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chau, chau. Hasta una próxima oportunidad.